Muy buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de las afasias. Nuestro equipo está integrado por Espinosa García Evangelina, Herrera González Marco Antonio, Ortiz Enríquez María Alejandra, Saras Campos Patricia Nay y su servidora Cermeño Ornelas María Fernanda. Bueno, yo les voy a dar una pequeña introducción sobre qué es una afasia. Como ya lo hemos visto, la afasia es una lesión adquirida de una persona que estaba previamente bien. ¿Qué es esto? Bueno, la afasia es un trastorno causado por una lesión cerebral que afecta el procesamiento simbólico del lenguaje y se caracteriza por una presencia de un grado variable de trastornos de comprensión, expresión, denominación, fluidez y repetición, que están acompañados de alteraciones de la lectura, escritura o el cálculo, dependiendo del tipo de afasia. A diferencia de otros trastornos del lenguaje, como la dislalia o la disfonia, no afecta en el plano simbólico. En la afasia sí hay una desestructuración del lenguaje que está afectando un componente simbólico. Las afasias pueden estar motivadas por diferentes causas, aunque una de las más frecuentes es por accidentes cerebrovasculares y de menor proporción se deben a traumatismos, tumores cerebrales o procesamientos infecciosos del sistema nervioso. Las afasias se clasifican en dos funciones, que serían las afasias fluidas y las afasias no fluidas. Las afasias fluidas se caracterizan por una mayor preservación del lenguaje expresivo. Entre estas se encuentra la afasia de Wernicke, la afasia del trastorno sensorial y la afasia anómica. En las afasias no fluidas se caracterizan por un deterioro mayor del lenguaje expresivo, que en estas vienen siendo las afasias de Broca, la afasia transcortical motora y la afasia global. Yo les voy a hablar de la afasia de Wernicke. Un pequeño dato que encontré que posiblemente saben o posiblemente no saben es que la afasia y el área de Wernicke llevan el nombre de un neurólogo alemán, Karl Wernicke, quien fue el primero en relacionar este tipo de alteración del habla con un daño en las zonas posteriores del hemisferio izquierdo del cerebro. Este tipo de afasia se le puede considerar una afasia fluida que está causada por una lesión en la circunvolación temporal superior del hemisferio izquierdo, que viene siendo el área 22. De esta forma, la capacidad para comprender el significado de las palabras y de las oraciones se ve afectada. Sin embargo, sí conserva mayormente la capacidad para producir un lenguaje conectado. Por lo tanto, lo podemos considerar como una afasia fluida o receptiva, ya que conserva la expresión del lenguaje. Aunque en este tipo de afasias, la lectura y la escritura a menudo están gravemente deterioradas, como en otro tipo de afasias, los pacientes suelen tener o conservar por completo las capacidades intelectuales y cognitivas que no están relacionadas con el habla y con el lenguaje. También las características que puede tener este tipo de afasias es la comprensión del lenguaje, que se ve muy afectada. Frecuentemente tienen problemas o errores de denominación. La estructura fonética del lenguaje está preservada y tienen anosagnosia. ¿Qué es esto? Que no son conscientes a veces de lo que tienen o de lo que están pasando. Para ellos es normal no es normal que no lo entiendan, pero para ellos se les hace como extraño el no saber qué tienen, qué se está pasando, porque para ellos no tienen nada, ya que no son conscientes del problema por el cual están pasando. Y a continuación, mis compañeros les seguirán explicando cada uno de las afasias y sus características. Muchas gracias. Hola, yo les voy a hablar sobre la afasia anómica, también conocida como afasia nominal, afasia semántica o afasia amnésica. Este tipo de afasia es de modalidad fluida. Es causada por lesiones en el área 37 y 39, que si retomamos temas de las clases pasadas sobre las áreas de Brodmann, en estas áreas podemos encontrar la asociación parietotemporo-occipital, que aquí les puse unas imágenes. Ahorita les voy a señalar. Estas son las áreas donde se ve la afasia y la podemos encontrar exactamente aquí. Aquí en esta otra imagen yo les puse en el lóbulo donde la podemos encontrar.
que es en el lóbulo temporal. La afasia estaría aproximadamente aquí. Bien, ahora continuando, voy a presentar los síntomas. En los síntomas podemos encontrar dificultad para evocar las palabras y el recuerdo de los nombres, problemas para la denominación, aunque la comprensión lingüística está preservada, y la utilización de circunloquios. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal no existen problemas en su comprensión o en la repetición o producción de su lenguaje, solamente no pueden denominar y no recuerdan las palabras de los objetos, y su escritura y su lectura están preservadas. Las personas que sufren de este tipo de afasia frecuentemente utilizan los circunloquios para reemplazar la palabra. Un ejemplo de un circunloquio es: el trabajo escolar es muy difícil para mí. Y cuando lo utilizan, se puede ver en la siguiente frase: el trabajo escolar siempre me es muy tedioso y siempre es muy difícil para realizarlo. Es como un relleno de palabras para llegar a un objetivo. Ahora un ejemplo con una persona con afasia. Supongamos que esta persona va caminando por la calle y de pronto lo embiste un perro o lo va siguiendo un perrito. Entonces él corre y cuando llega con un amigo le dice: oye, ¿qué crees? Fíjate que me venía siguiendo pero no se acuerda del nombre, tiene dificultad para recordarlo. Y el amigo le pregunta: pues ¿un qué? Entonces él puede hacer uso de estos circunloquios, que puede decir: no, pues es que tiene 4 patas, es peludo y tiene unos dientes filosos. O bien puede hacer uso del mismo campo semántico de lo que quiere, de la palabra que quiere dar. Por ejemplo, es un animal. Y así podemos ver este tipo de afasia. Bien, ahora vamos a seguir con afasia de conducción. Esta afasia se produce por una lesión del fascículo arqueado, también por lesiones de la ínsula o de la circunvolución supramarginal. Aquí les puse una imagen donde podemos ver el fascículo arqueado. Enseguida lo dibujo, se los muestro. Este es el fascículo arqueado, que es una estructura de fibras que conectan el área de Broca con el área de Wernicke. La importancia de esta estructura radica a la hora de que ligamos el proceso del entendimiento y de la producción del lenguaje. Bien, pasando a los síntomas, podemos percatarnos de que su repetición está afectada. Su reducción en la fluidez del lenguaje espontáneo es normalmente con parafasias literales y anomia. Su entonación y articulación están preservadas. Tienen agrafia y dificultad para la lectura en voz alta. ¿Pero esto qué quiere decir? Bien, pues que su expresión oral es fluida, pero hay una interrupción en sus discursos, como pausitas, debido a las anomias y a las parafasias. ¿Pero qué es una anomia? Bueno, una anomia es la dificultad en la denominación, haciendo pausas en su discurso para poder recordar el nombre correcto de lo que quieren darte a conocer o explicarte. Una parafasia, hablemos de una parafasia fonológica, que son las que utilizan estas personas, es cuando se sustituye o se omiten fonemas, que el fonema es la unidad más pequeña de una palabra. Y generalmente intentan corregirlo disculpándose a cada momento.
y así hasta que llegan a la palabra que pretenden decir. Supongamos que es una noche lluviosa, pero esta persona está tranquilamente leyendo en su sofá. De pronto se va la luz, pero está con un compañero de cuarto, al cual le dice: oye Juanito, ¿me pasas la lámpara? No, 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 perdón, la lámpara. No, 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 perdón, la lámpara. Entonces, repetidamente están diciendo la palabra omitiendo fonemas. Si nos podemos dar cuenta, en la palabra lámpara están omitiendo el fonema R. Aquí es donde nos podemos dar cuenta que su repetición se ve afectada. Sin embargo, hay una fluidez en su lenguaje, pero con la aparición de estas parafasias y esta anomia. Bueno, de mi parte es todo, pero antes me gustaría dejarles como actividad que hagan una propuesta de algún material didáctico para poder ayudar a estas personas a poder recordar fácilmente los objetos. Pueden basarse en revistas, en libros, videos, inclusive en experiencias propias que a ustedes les hayan pasado. Bien, gracias. Buen día. El día de hoy les voy a hablar sobre la fase de Broca y la fase cortical sensorial. A continuación comenzaré a presentar mi pantalla para que logren ver las diapositivas que hice. Muy bien, vamos a comenzar con la... Muy bien, vamos a comenzar con la fase transcortical sensorial. Esta se da por lesiones en la arteria media cerebral en las áreas próximas al área de Wernicke. El área de Wernicke lo podemos ver señalado en la primera imagen de color rojo, especialmente en el área 37 y 39. Es de tipo fluida. Las lesiones se pueden extender a áreas asociativas, en este caso la 18 y la 19, que las podemos ver del otro lado. Ahí tengo de color verde y rojo, me parece. Tiene manifestaciones parecidas al área de Wernicke, con la diferencia de que la repetición está preservada. Síntomas. Algunos de sus síntomas son severos trastornos de la comprensión, denominación alterada, repetición preservada, en ocasiones con ecolalia. La ecolalia es cuando el paciente, en lugar de contestar a las preguntas que se le hacen, repite las preguntas que se le hicieron. Lectura y escritura afectadas, habla fluida con constantes circunlocuciones y hipergrafias. Afasia de Broca. Esta es de tipo no fluido. También se le denomina afasia de expresión motora, verbal, excedente o anterior. Las lesiones, esta es causada a lesiones de la tercera circunvolución frontal izquierda y lesiones próximas a la ínsula. La ínsula la podemos ver en la segunda imagen de color verde. Y el área de Broca se encuentra en la primera imagen, especialmente en el área 44. Por sí sola no produce síntomas graves ni de tipo afásico. Necesita que haya otras lesiones en el lóbulo frontal y debe ser en el opérculo e ínsula. Síntomas. Algunos de sus síntomas son reducción drástica del lenguaje, tendencia a usar estereotipias y gramatismos, desintegración fonética, apraxia bucofacial. Tienen una dificultad para fonetizar las lecturas y el lenguaje. Hemipraxia ideomotora de la mano izquierda, hemiplegia derecha, escritura parágrafa y discográfica. Tienen una mejor comprensión que expresión. Además, tienen conciencia de su problema.
De mi parte sería todo y a continuación los dejo con mi siguiente compañero. Afasia transicortal motora. Esta afasia también llamada también frontal o dinámica por luria o en ocasiones también afasia adinámica. Está causada por lesiones localizadas por encima del área de Broca o del área motora suplementaria del lóbulo frontal izquierdo. Aquí en la imagen vendría siendo como el área por encima del área de Broca. Los síntomas para esta fascia vendría siendo, está copiando su nombre, pero ninguna de las letras es acorde a su nombre, o sea, a las letras que corresponde. Escribe lo que él piensa que son las letras de su nombre. En denominación muy alterada, repetición preservada, pérdida de capacidad para la lectura y comprensión alterada, lenguaje espontáneo reducido o en ocasiones ecoléctico. Y ya sería como todo de mis afasias. Global. Se caracteriza por una alteración grave en el lenguaje espontáneo, comprensión auditiva, repetición y denominación. Suele producirse por accidentes cerebrovasculares que causan daño masivo en el hemisferio izquierdo, afectando las áreas del lenguaje en torno a la cisura de Silvio. La sintomatología presentada es la suspensión del lenguaje o habla no fluido, con un bloqueo casi total en la comprensión. Comprensión muy alterada, imposibilidad de leer y escribir, alteración grave en la capacidad de repetición y denominación, grave afección sensivomotora, apraxias ideomotoras y ideomotoras, y, pues claro, un deterioro cognitivo global. Por ejemplo, un paciente que solamente puede decir un ta, no el profesor Girafales, a las que se les denota una entonación expresiva o palabras o frases sencillas complejas. Para querer decir algo, pues solamente repiten con la misma entonación. Otras modalidades de afasias. Tenemos la afasia subcortical, la cual se genera normalmente por una lesión limitada a regiones subcorticales. También puede originar una afasia, esa parte. Puede haber un déficit cortical por los efectos de la desionación subcortical y diasquis, o se ha diferenciado en este caso dos tipos de afasias principales, que son las subcorticales, la astrial y la talámica. Afasia del cuerpo estriado. En esta parte, pues la vemos que es causada por lesiones en el cuerpo o en el núcleo caudado y en el putamen en la sustancia blanca periventricular que pueden producir esta afasia, como lo podemos ver en el imagen. La sintomatología, regularmente el lenguaje expresivo suele estar preservado, pero suele ser un poco fluido y con muchas interrupciones o pausas. Algo puede ser, por dar un ejemplo con lo de las pausas y poco fluido, la chava de la Casa de las Flores, que habla algo así. Otro más es la articulación lenta, frecuentemente se puede ver la aprosia. La comprensión está preservada, aunque puede existir un déficit en las tareas sintácticas complejas. La repetición está preservada y suele acompañarse de anomia y parafasia. Un ejemplo en este caso puede ser el de Pedrito, que es un niño el cual conoce un peine, sabe para qué se utiliza, sin embargo, no sabe cómo se llama. La afasia talámica. Esta generalmente se produce en consecuencias de una hemorragia que puede producirse o posterior a un infarto talámico, o también, como en la imagen nos lo muestra, puede ser causado ya sea por algún tumor en el tálamo o por una talamotomía, que es la que podemos observar en la imagen. Esta presenta alteraciones lingüísticas, inicialmente el mutismo, que no quiere hablar o pues no tenga esta capacidad.
Posteriormente se recupera el lenguaje con numerosas paráfrasis y en ocasiones logorrea. En este caso también se caracteriza la anomia, la comprensión y la repetición están preservadas y la lectura y la escritura están alteradas. Una afasia cruzada, aparece en un sujeto diestro con una lesión en el hemisferio derecho. Se estima que entre 1 a 5% de la población diestra puede tener una afasia por lesión del hemisferio derecho. En esta, pues, se puede ver que el sujeto que está presentando este tipo de afasia es como un tipo espejo, porque la puede presentar la lesión en la parte derecha, pero se ve afectado en la parte izquierda. Normalmente se ve de esta manera. Y suele presentar estas manifestaciones como es una afasia expresiva con reducción del volumen verbal, que tenga una reducción, bien lo dice cuando está hablando, que empiece a hacer un poco más baja la voz. Puede tener estereotipias, como la vemos en la primera imagen a la izquierda del niño con camisa negra, paráfrasis fonéticas, agratismo, geragrafismo o comprensión lingüística preservada. Y la afasia de zurdos. La dominancia de estas suele variar un tanto. Se presenta en un 40% en afasias causadas por lesiones en el hemisferio derecho. Ahora sería el contrario. Y en el hemisferio izquierdo de un 50 a 55% de ello. Y pues pasamos a nuestra referencia. Nos basamos en el libro de Portellano. En este caso es el de Introducción a la Neuropsicología de McCown Hill. Muchas gracias por su atención.